Vení con tu familia a la Iglesia del Centro, escuela para niños. Los sábados, reuniones de jóvenes, y los domingos están todos invitados a la reunión principal, desde las 10 de la mañana. Porque Jesús quiere llenar tu corazón y darte una vida nueva. Iglesia del Centro, Alsina 860, Salta. Los esperamos. Que somos el cuerpo de Cristo, eso es lo que digo que puede llegar a cambiarnos nuestra manera y nuestro estilo de vida. Dice que, entonces, ¿qué fue lo que vio Pablo? O en realidad, ¿qué fue lo que no vio Pablo que era la iglesia? Cuando Pablo vio la iglesia, dice que la vio como un edificio, como una figura geométrica con 7 lados. Y donde cada uno de esos lados manifiesta un aspecto distinto de la iglesia. Uno de esos aspectos es este. La vio a la iglesia y la vio como un cuerpo. ¿Qué vio Pablo? Vio el cuerpo de Cristo, que esa era la iglesia. Ahora, ¿qué no vio Pablo? Lo que no vio Pablo era que la iglesia era un culto, ni una reunión. Porque si era el culto y la reunión, hoy día sin luz nosotros no tendríamos que haber hecho reunión. ¿Entienden? ¿Me sigue lo que le estoy queriendo decir? Entonces, eso fue lo que vio Pablo. Dice que Pablo vio a la iglesia como el cuerpo de Cristo, como la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Qué es lo que nos está diciendo el apóstol? El apóstol está diciendo esto, de que la iglesia como cuerpo es la expresión de Cristo acá en la tierra. Y la iglesia somos nosotros. Miren esto, y yo le voy a tirar algunos ejemplos. Quizá algunos ejemplos que yo les dé en esta mañana sean ejemplos que suenen un poco exagerados, ¿no? Pero es para tratar de que nosotros podamos ver más en profundidad esto. Dice que la iglesia es el cuerpo. Yo me preguntaba, ¿cómo se expresa una persona? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo hace una persona para expresarse? Lo hace por el cuerpo que tiene. Si yo lo veo a Marquito, cuando yo llegué lo vi a Marco sentado acá y ya me di cuenta, ahí está Marco. O lo estoy viendo cruzando a Tony por el fondo. ¿Por qué me di cuenta que es Tony, que es Marco, que es Miguel, que es Ana, que es Vilma? Y yo me doy cuenta por el cuerpo que tiene. ¿Por qué? Porque el cuerpo que tiene la persona, esa es su manera de expresión. Yo en este momento yo estoy hablando. Yo me estoy expresando y a través de mi ser yo estoy manifestándome. ¿Por qué? Porque lo hago con el cuerpo que tiene. Ahora, ¿cómo se manifiesta el Señor en la tierra? Por medio del cuerpo que tiene. Y dice la palabra, no lo digo yo, ahí dice que el cuerpo que Él tiene se llama la iglesia. Y que la iglesia es su cuerpo, que es su plenitud. Esa es otra palabra que vamos a ver hoy día, la palabra plenitud. Entonces la persona se expresa por el cuerpo que tiene. Si yo invito a una persona, supongamos no la conocen, lo invité a Juan para hoy día, a la iglesia. Y Juan me dice, bueno, sí voy. Y resulta que yo ahora no lo veo a Juan y yo le pregunto, che, ¿qué pasó que no fuiste a la iglesia el domingo? No, lo que pasa es que yo sí fui, me dice él. Lo que pasa es que yo fui en mi mente a la iglesia. Y no se puede. O sea, ¿por qué? Porque la manera que tiene la persona de que se exprese a través del cuerpo que tiene. ¿Me están siguiendo? Entonces, yo quiero decirle de que nosotros no podemos vivir sin cuerpo. No podemos vivir sin un cuerpo. Y acá está la exageración mía, una hipérbola. ¿Usted se imagina una vida sin cuerpo? ¿Se imagina irse a trabajar? A ver, váyase a trabajar sin cuerpo. O subámonos al auto y lo manejemos sin cuerpo. Es algo que no se puede, es un imposible. ¿Por qué? Porque cuando nosotros dejamos de tener cuerpo, alguien que deja de tener un cuerpo deja de tener participación en la tierra de los seres vivos. Y el cuerpo que tiene Cristo es la iglesia, ese es su cuerpo. ¿Cuál es el concepto? El concepto es de que Cristo y la iglesia son una sola cosa. Que si Cristo va para allá, va con su iglesia. Que si Cristo habla una cosa, está haciéndolo a través de su iglesia. Que cuando Cristo se manifieste y todo lo que Él quiera hacer, lo va a hacer a través de su iglesia. Que es qué cosa, y que es su cuerpo. Entonces, cuando a veces
A veces pasa, no sé si habrá escuchado esto, pero a veces nosotros, yo en mi inmadurez o en nuestra inmadurez, a veces oramos y le pedimos, Señor, ¿escucharon eso? Manifiéstate en mi vida, manifiéstate en la reunión, en el culto. De alguna manera lo que nos está diciendo Dios es, mi manifestación no puede ser mayor a lo que expresa mi cuerpo. No puede ser mayor la expresión de Dios a lo que está expresando su cuerpo. ¿Y su cuerpo quién es? Es la iglesia. Todo lo que pueda expresarse de Dios acá en la tierra va a ser manifestado a través de nosotros, que somos la iglesia. Por eso es que estamos yendo más allá de la reunión y del culto. Estamos yendo al estilo de vida, a esa iglesia que anda todos los días y que se levanta, que abre los ojos, que si bien somos, estoy hablando ahora como individuos, pero que después todos juntos hacemos el cuerpo de Cristo, pero nos movemos y andamos por todos lados. Tenemos que ser la expresión para que la gente lo pueda ver. Entonces, uno no puede ver a Cristo. Yo no pude ver a Cristo, ni usted puede ver a Cristo hasta que no ve la iglesia. La gente no puede ver a Cristo hasta que no vea a la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando alguien toma a la iglesia como un lugar para venir a reunirse, lamentablemente nunca va a poder ver expresada la plenitud de Cristo. ¿Por qué? Porque la plenitud de Cristo es el cuerpo y el cuerpo es la iglesia. O sea, estamos yendo muchísimo más profundo. O sea, todo lo que va a pasar entonces de Cristo se va a manifestar a través de la iglesia. Y insisto con esto, ¿cuál es el concepto? De que Cristo y la iglesia es una sola cosa. Y ahí está, y ahí se encierra el misterio de la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Dios quiere que seamos una sola cosa con Cristo. Quiere que Cristo se forje en la vida del cristiano. Para que lo entienda mejor, quiere que Cristo se mezcle en mi vida, en la vida de ustedes. Para que sea más claro todavía, ¿hicieron alguna vez un licuado? Sí, ¿no es cierto? Vieron que el licuado, antes que lo licuemos, tenemos la fruta, tenemos la leche. Pero cuando se licúa, se pierde. Ya no vemos qué es banana o qué es durazno y qué es leche, sino que se hace toda una sola cosa, imposible de separarlo, pero que sí lo reconocemos por el sabor que tiene. Así nos tienen que reconocer. Y eso sucede cuando Cristo se mezcla y se licúa en la vida de las personas. Ese es el misterio de la voluntad de Dios, de que Cristo se dispense, se distribuya en nosotros y podamos nosotros tomarlo como un estilo de vida y no como una religión. Entonces que nosotros vamos a hacer todas las cosas, todo lo que hagamos, la manera en que nosotros nos movamos, va a ser conforme a lo que Él quiera. Yo les recomiendo, hay un libro que yo estaba leyendo, todavía no lo terminé, pero les recomiendo, es un libro muy hermoso que habla acerca de la economía de Dios. Y cuando habla de economía no le habla de cuestiones financieras. Habla precisamente, al hablar de economía, que es la palabra en el griego oikonomía, tiene que ver con cómo Dios se distribuye y se dispensa en la vida de las personas. A través de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Les recomiendo, se llama La economía de Dios, del autor Wasman Lee. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a seguir con esto. ¿Por qué la gente entonces no ve manifestado a Cristo en su vida? ¿Por qué yo, estando en la iglesia? ¿Por qué? Porque nos pasa muchas veces que a veces no lo vemos manifestado a Cristo en ciertos aspectos de nuestra vida, en todo lo que nosotros necesitamos. ¿Y sabe por qué sucede eso? Porque nosotros tenemos que entender de que, como decía hoy día Rocío, de que el Señor, ¿qué es lo que hizo? Él murió, pasó por esta vida, murió, resucitó. Todo eso lo sabemos. Dice que luego ascendió a los cielos, que ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. Y ahora nos salvó a nosotros por su gracia, nosotros hoy somos salvos. Pero ahora, en cierta forma, es como que la iglesia vino a suplantar a ese Jesucristo hombre. Y estamos nosotros, sí, ustedes me dirán, sí, no, el Espíritu Santo, sí, por supuesto, el Espíritu Santo a través de la iglesia, y es como que ahora nos compete una función a nosotros. ¿Qué es lo que hacemos como iglesia? ¿Qué es lo que hacemos como cuerpo? En cierta forma lo que hacemos nosotros una vez de que hemos sido salvos, es como que ahora nosotros le cedemos a Cristo
como cuerpo le cedemos el señorío y la mayordomía de nuestro cuerpo. ¿Para qué? Para que Él pueda, a través de mi cuerpo, pueda manifestar a Dios. Pueda manifestarse a la gente, pueda manifestarse en mi vida. Entonces, ¿pero cuál es el problema? Que nosotros le alquilamos el cuerpo a Dios. Yo le alquilo el cuerpo a Cristo solamente 1 o 2 veces a la semana, a través de 2 o 3 horas. Y entonces Cristo termina teniendo un alquiler nada más de nosotros, una renta, pero no nos consume el hecho de saber de que como iglesia somos parte de su cuerpo. Por eso tenemos que tratar de encontrar el mecanismo para que la iglesia entre dentro nuestro, que termine siendo una razón de nuestra existencia la iglesia. Entonces, cuando Dios, por ejemplo, nos dice que seamos santos, vieron que dice, sean santos como yo soy santo. No es que Dios está queriendo tener una secta de personas que se porten bien solamente, que no escuchen música mundana o que no hagan cosas del mundo. No. Lo que Dios te está diciendo es que en mi santidad, a través de mi forma de pensar, de mi manera de vivir, a través de mi existencia, yo le estoy cediendo a Dios la única posibilidad que Él tiene a través de mí de manifestarse en la tierra. Entonces, ¿por qué? Porque yo soy la expresión de Cristo. Así que no esperemos otras cosas. Cristo se va a ver expresado a través de su iglesia. ¿Vieron cuando la gente dice, Él es el que va a la iglesia? ¿Qué estamos expresando? ¿Cuál es nuestra manifestación como iglesia? Entonces, por eso digo que esta revelación acerca de lo que es la iglesia es impresionante. Nos tiene que a nosotros no llenar de información, sino que esto es para vivirlo ahora. No podemos pasar más tiempo, esto se tiene que vivir pronto. Si se te revela algo es para vivirlo en el momento. Entonces, somos el cuerpo de Cristo. Pablo vio la iglesia, la vio como el cuerpo de Cristo, lo vio como la plenitud de Él, que todo lo llena en todo. Ahora, ¿qué es la palabra plenitud? Yo averiguaba acerca de la palabra plenitud. La palabra plenitud en el griego es un término, el término griego para esa palabra es la palabra pléroma, para los que anotan, pléroma, que ¿qué es lo que significa? Significa algo que ya está terminado, algo acabado, algo formado, algo edificado. Y a su vez el libro de Efesios me marca una diferencia entre otra palabra, entre plenitud y riqueza. ¿Por qué le hablo hoy de plenitud y riqueza? Porque a veces la palabra plenitud y la palabra riqueza son términos que se confunden. Porque a veces nosotros tenemos un lenguaje cristiano que hablamos cosas y que cuando queremos analizarlo nos damos cuenta de que no estamos queriendo decir nada o estamos tergiversando la palabra de Dios o decimos cosas que no tienen nada que ver. Cuando hablamos, ustedes sintieron hablar de la plenitud de Dios, de la plenitud del Espíritu Santo. Gente que dice, soy rico en su plenitud. Pablo distingue muy bien la diferencia que hay entre riquezas y plenitud. De hecho, las menciona. Pablo habla por un lado de las riquezas de Cristo y por otro lado te habla de la plenitud, como estamos hablando ahora. Y vamos a ver otro texto más. Entonces hay diferencias bien marcadas y esto es lo que yo quería compartirle hoy día. Que la iglesia es el cuerpo y vamos a ver estas dos palabras que si bien son diferentes, pero ya van a ver ustedes cómo se vinculan y cómo nos pueden cambiar la vida cuando nosotros las entendemos. Ahora, el libro de Efesios, cuando habla del término plenitud, como leímos recién, la plenitud de aquel, de Cristo, que todo lo llena en todo, no está hablando de riqueza, sino que está hablando de expresión. Si yo pudiera cambiarlo de alguna manera, diríamos que la iglesia es el cuerpo, la expresión de Cristo, la expresión de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, por un lado Pablo dice que Cristo tiene riquezas y por otro lado dice que tiene plenitud. Y yo sé que ustedes quieren que le dé el texto, le doy el texto en el Efesios 3. Ahí dice que Pablo anunciaba las riquezas de Cristo. Mire, Efesios 3, versículo 8, Pablo decía esto: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo,
A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Qué anunciaba Pablo? Las riquezas de Cristo. Ahí nomás a la página siguiente, en el capítulo 4, versículo 13, dice en el versículo 13, ya viene hablando de los ministerios, viene hablando de que Jesucristo mismo instituyó los ministerios, instituyó al apóstol, al profeta, instituyó lo que era el pastor, el evangelista, el maestro, que eran ¿para qué? Para que los santos sean edificados. Y este es uno de los objetivos, de las finalidades. Dice, ¿para qué? En el versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Otra vez la palabra plenitud. ¿A dónde teníamos que llegar como santos? ¿A dónde tenemos que llegar como santos, como miembros de la iglesia, como cuerpo de Cristo? La idea es llegar a dar a esa talla, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Fíjense en una cosa, y por qué decimos que son diferentes riqueza y plenitud. La plenitud de Cristo tiene una medida y tiene una estatura. ¿Sí? Tiene medida y tiene estatura. Las riquezas no tienen estatura. Pero vamos a ver cómo se vinculan y qué importante pueden llegar a ser para nosotros como cuerpo. Entonces, Pablo, ¿qué es lo que anunciaba? Pablo anunciaba las riquezas de Cristo. Y según también Efesios 4:13, la plenitud tiene una estatura y tiene una medida. Entonces, ¿a qué se refiere la plenitud? Dijimos que la plenitud es expresión. ¿Se refiere entonces a qué? Al cuerpo, que es la manera en que las personas se expresan, a través del cuerpo que ellos tienen. Yo tengo una estatura, ¿usted tiene una estatura? Sí, ¿no es cierto? Le doy un ejemplo. Si yo voy a comprarme en la tienda, quiero comprarme ropa. Voy y quiero comprarme un pantalón. ¿Qué te dice el que te vende el pantalón? ¿Talle? Si es camisa, ¿qué talle de camisa? ¿Por qué? Porque la estatura, la medida y la talla de cada uno de nosotros es específica. No todos somos igual. Dice que el cuerpo de Cristo también tiene una talla. También tiene una estatura, tiene una medida. Si voy a la zapatería a comprarme un par de zapatos, yo creo que nadie le dice al zapatero, vendeme algo como para que me pongan los pies, no sé. No, yo elijo algo que a mí me gusta y ¿qué te va a decir el vendedor? Decime el número, porque tenemos un número. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene una medida y tiene una estatura. Nadie se atrevería a medir una cabeza sola, sino que lo mide con el cuerpo. Y el cuerpo y la cabeza hacen una persona, hacen el ser. Cristo es cuerpo, es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Y esa es la manera de que Él se expresa. Somos la plenitud de Él, somos la expresión de Él. Ahora, las riquezas. ¿Qué son las riquezas? Porque ahora tenemos que vincularla con la plenitud. Cuando habla de riqueza, las riquezas de Cristo se refieren al carácter de Cristo. Al carácter de Cristo expresado ¿de qué forma? A través de la palabra. Hoy estamos expuestos a las riquezas de Cristo. Hoy estamos expuestos a su palabra, porque esa es una de las formas en que la riqueza de Cristo se expresa. El carácter de Cristo está expresado a través de los dones, se expresa a través de los talentos. El carácter de Cristo está como riqueza, viene también a través de la alabanza, de la adoración con nuestro canto. Por eso hasta inclusive cuando le cantamos, eso es una riqueza. Pero para que sea una riqueza que se manifieste a los demás, tiene que salir dentro de uno. No puede ser algo que esté afuera, tiene que ser algo que esté adentro. Y seguimos, hola, ¿cómo te va, José? Entonces tiene que estar dentro de uno. Entonces, nosotros tenemos una estatura porque tenemos un cuerpo y que podemos medirlo. La plenitud es diferente a la riqueza. La riqueza, como dijimos, no tienen estatura, mientras que la plenitud sí la tiene. Ahora,
¿Cómo se vinculan esas dos? Y saben que esto es determinante para lo que yo quería mostrarles en esta mañana. Porque eso es lo que nos va a ayudar a entender el verdadero significado de la iglesia como cuerpo de Cristo. Entender de que la iglesia es quizá otra cosa. Yo no sé el concepto que teníamos, pero yo tenía un concepto de iglesia y que ahora tengo otro seguro. Tengo otro concepto de lo que es la iglesia. La plenitud de Cristo, entonces, es diferente a la riqueza de Cristo. Pero ¿saben una cosa? La plenitud de Cristo va a depender de la riqueza de Cristo. Va a depender de cuántas riquezas asimile el cuerpo, la plenitud. ¿De cuántas riquezas asimila la plenitud de Cristo? Va a depender que la medida y la estatura del cuerpo se vea afectada. ¿Queremos mostrarnos más pleno en Cristo? ¿Usted quiere verse más pleno? Y la estatura de su cuerpo tiene que empezar a modificarse. Y eso se modifica con las riquezas que anunciaba Pablo. Pablo anunciaba las riquezas, pero el cuerpo es el que tiene que introducirlas adentro. ¿Para qué? Para que la plenitud del cuerpo se vea afectada y cambie. Nos veamos más resplandecientes, más gorditos. Por ahí algunos estamos muy plenos ya, nos ponemos plenos de más. Hay que aflojarle un poco también. ¿Cómo se soluciona eso? También con la riqueza. Hay que aflojar un poco con la riqueza y encontrar el equilibrio. Entonces, ¿cuál es el principio de esto? Le doy un ejemplo para que lo entendamos mejor. Cuando vamos al supermercado, yo esto lo compartía en un martes de oración. Y no quería dejar de no compartírselo a ustedes también, a toda la iglesia, porque considero, como le digo, algo muy importante. Entonces, cuando uno va al supermercado, ¿qué encuentra? Hoy por hoy son inmensos los supermercados, así que encontramos de todo, pero básicamente, ¿qué vamos a buscar al supermercado? Alimentos, ¿no es cierto? ¿Qué encontramos en las góndolas? Encontramos alimentos. Ahí están exhibidos los alimentos. No sé, encontramos leche, azúcar, galletitas, dulce. Nos quedemos con el azúcar a fin de nuestro ejemplo. Si usted toma un paquete de azúcar, ¿cuánto tiene el paquete de azúcar? Por lo general un paquete de azúcar tiene 1 kilo. Si usted se lo lleva a su casa y lo guarda en la alacena 10 días, 15, 20 días lo tiene guardado, ese paquete, ese kilo de azúcar, ¿sube de peso o baja de peso? Por lo general se mantiene, ¿no es cierto? Sigue siendo 1 kilo de azúcar. Pero miren qué curioso esto. ¿Por qué? Porque el azúcar tiene riquezas. Y son las riquezas del azúcar las que te van a hacer engordar. Son ellas que cuando nosotros vamos al médico, o la gente que por ahí va al médico y por una dieta o algo que le esté sucediendo, ¿qué le dice el médico? Cuídate del azúcar. Algunos se tienen que cuidar del azúcar, a otros le dicen, y trata de consumir un poquitito más de azúcar porque te está haciendo falta. Entonces, ¿cuál es lo curioso? De que el azúcar, si bien es una riqueza que no tiene estatura, pero es algo que nos puede ayudar a nuestro cuerpo. ¿Cuándo? Cuando las ingerimos y son bien administradas, así como cualquier alimento, bien administrado en el cuerpo, ¿qué sucede? Entonces miren el principio que yo les quiero dejar hoy día. El azúcar, yo necesito incorporarlo al cuerpo. Cuando el azúcar entra en el cuerpo, ¿qué sucede? Las riquezas que tiene el azúcar se activan. Y cuando se activan y son bien administradas, ¿qué va a producir? Uno comienza, en los chicos, ¿qué produce? Crecimiento. Entonces miren el principio, escuchen. El azúcar tiene riqueza, que cuando son ingeridas y son metidas dentro del cuerpo, se activan. Y cuando se activan, afectan la medida y la estatura del cuerpo. Eso es maravilloso. O sea, yo creo que si nosotros podemos captar ese principio, yo creo que ya con eso ya podríamos terminar. ¿Qué es lo que hacía Pablo entonces? Pablo te anunciaba de alguna manera el supermercado de Cristo. Eso es lo que te anunciaba Pablo. Pablo te mostraba las góndolas con los alimentos. Pero estaba en nosotros, o está en nosotros, que nosotros podamos tomar esos alimentos, meterlo dentro nuestro, que esas riquezas se activen
y nos sirvan ¿para qué? Para que podamos manifestar mayor plenitud de Dios. Porque eso es lo que nos está diciendo y lo que nos está hablando acerca de la iglesia. Entonces, ¿cuál es la idea? Y usted me podrá decir, pero si yo vengo, Julio, vengo todos los domingos, vengo a la iglesia, vengo los martes a oración. Y si tenemos reunión especial, vengo a la reunión también, no me pierdo una. Lo que pasa es que el secreto no pasa por cuán cerca o cuán expuesto esté uno a la riqueza. Yo podré vivir a la par del supermercado más grande de Salta y sin embargo me puedo morir de hambre y de desnutrición. ¿Por qué? Porque el secreto no está en que yo entre al súper, cargue el carrito con los alimentos, los llene de alimentos y para mí, hasta que yo no salga del súper, para mí eso va a ser una ilusión. ¿Por qué? Porque el mecanismo ¿en qué consiste? El mecanismo consiste en cargar los alimentos en el súper, pero no termina allí. Me queda una barrera muy importante y la barrera que me queda es la línea de caja. Yo tengo que pagar un precio por esos alimentos. Usted llévelo al plano espiritual. Yo podré estar expuesto a la palabra. Yo podré tener mucha información de la palabra de Dios, pero si hasta que yo no pague el precio de eso, yo no lo viva, y no le estoy hablando de pagar el precio que pagó Cristo con su sangre, no, eso ya lo hizo Cristo. Yo hablo de pagar el precio de nuestra vida cotidiana, de vivir las dificultades que tengamos que vivir, pero con la palabra, aplicarla a la palabra en el momento que tenga que aplicarla, vivirla todos los días. Entonces, ese es el precio. Yo paso por la línea de caja y entonces sí, una vez que pasé con el carrito lleno de mercadería, entonces sí yo ya pasé y estoy en el mundo real, porque si no, será toda una fantasía. Entonces yo podré tener mucha información de la palabra de Dios, pero toda la información que yo tenga no tiene nada que ver con todo lo que yo he asimilado. Entonces, con una persona con muchísima información acerca de la palabra de Dios, pero que no ha asimilado la palabra de Dios, esa persona lo que tiene es una ilusión de crecimiento. No tiene otra cosa. ¿Por qué? Porque para que funcione, tenemos que meterla a la palabra de Dios, tenemos que comerla. Por eso, de alguna manera, ¿qué decía Jesús? Y ahora yo entiendo cuando Él decía, y Él nos decía ahí en los evangelios, Él dice, yo soy el pan de vida que descendí del cielo. El que come de este pan no tiene hambre jamás, el que lo come. Los religiosos se asombraban y se escandalizaban cuando Jesús decía, yo soy verdadera comida, el que come mi carne y bebe mi sangre. Ellos no lo entendían. Pero para que comience a manifestarse otra plenitud en el cuerpo, y no hablemos de la congregación, hablemos de nosotros como personas, porque somos la iglesia, para que comencemos a manifestar otra plenitud de cuerpo, necesitamos consumir y asimilar las riquezas de Cristo. No solo estar expuesto, porque el secreto, insisto, no pasa por cuán cerca estés de las riquezas. Hoy ustedes están expuestos, yo estoy expuesto a una riqueza, pero hasta que yo no las coma, y no va a pasar a ser parte de mi plenitud. Y recordemos, si la gente no está viendo a Cristo es porque no está viendo a la iglesia. Por eso yo lo llevaba más allá de lo que, como bien veía Pablo, les decía, Pablo no vio un culto, no vio una reunión. Pablo vio una iglesia como algo, dice, que lo llenaba todo. Que a donde quiera que va, lo llena todo. Quiere decir que a donde quiera que usted va, por la unción del Espíritu Santo y la presencia de Cristo, tiene que llenarlo todo. Que a donde usted va puede llevar, en momentos difíciles, puede salir una palabra de consuelo para alguien que la está pasando mal. Que a donde usted va puede salir una palabra de edificación y una palabra justa para alguien que la está necesitando. Pero eso tiene que salir, y para que salga es porque está dentro. Y esas son las riquezas. Entonces, si no tenemos esa plenitud de manifestación como iglesia, yo creo que todo eso tiene que ver por qué es lo que hemos venido comiendo, o qué es lo que la iglesia vino ingiriendo en todos estos tiempos. Sí, porque la cuestión pasa por el alimento que comimos. Yo creo que todo problema que podamos vivir como persona y como en cuanto a la manifestación de Cristo en nuestra vida, tienen que ver por un alimento. Pero así como el problema vino por un alimento que no comimos, o por un alimento que comimos que no estaba bueno, todo se soluciona por un alimento también. Y el alimento viene a través de esas riquezas que predicaba Pablo. Entonces,
necesitamos cambiar, si es necesario, comenzar a cambiar las comidas. Por eso cuando decimos que cuando comenzamos a ver verdaderamente lo que es la iglesia, nos damos cuenta de que a lo mejor hay cosas que tenía que cambiar, tiene que ser distinto, el alimento tiene que ser diferente. Entonces hay que cambiarlo. ¿Vieron las publicidades? Las publicidades de comida, ¿qué es lo que te hablan? De comida. Por lo general son todas mentiras, porque todo lo que vemos ahí es algo imposible de que podamos hacerlo. ¿Vieron? Que te publicitan un yogur, que si comes de ese yogur va a ser impresionante lo que podés llegar a hacer. Capaz que no, pero lo que voy yo es al principio que ellos utilizan. Te están diciendo que si tomas ese jugo, que si consumís esa bebida, o que si tomas ese yogur o esa leche, te están diciendo que tu vida puede ser más ¿qué? Puede ser más plena. Será mentira todo el anuncio de lo que vemos, puede ser una ficción, pero el principio es verdadero y ellos de algún lado lo sacaron y es correcto y lo podemos corroborar. O sea, el principio que usan está bueno. ¿Por qué? Porque el alimento puede cambiar tu plenitud. Cuando a uno le falla la plenitud, ¿qué le falla? Le falla el cuerpo. La persona que está enferma o está disminuida físicamente, rápidamente te das cuenta. ¿Por qué? Porque lo manifiesta su plenitud, su semblante no es el mismo. O a lo mejor está con alguna cierta enfermedad que lo hizo bajar de peso y vos lo ves y le decís, te veo más delgado. Lo manifiesta su plenitud. Entonces, para ir cerrando, para ir terminando, si las riquezas son el alimento que aún nosotros no hemos ingerido y verdaderamente queremos estar más plenos, porque queremos estar más plenos como iglesia, yo quiero estar más pleno. ¿Usted quiere sentirse más pleno? Tenemos que entender entonces que yo y usted no podemos tener más plenitud de iglesia que lo que nos alimentamos. Si usted quiere expresar mayor plenitud de Cristo, y tiene que comerlo a Cristo. Tiene que comer sus palabras, tiene que comer sus riquezas. Porque de otra manera, por más que quiera, no lo va a poder manifestar. Tenemos que entender que mi plenitud depende del alimento, de ese alimento que a lo mejor hasta ahora no lo comí y que lo tengo acá en mi cabeza y que lo tengo y que estoy cerca y que estoy expuesto, pero que no lo comí. Porque insisto con esto, yo podré estar muy cerca del más grande supermercado y sin embargo no tener para acceder al alimento que yo quiero. Porque el secreto no está cuán cerca estés de la riqueza. Yo me puedo morir de hambre en el mejor restaurante acá de Salta. ¿Por qué? Porque hasta que yo no entre y yo no consuma esas riquezas, a mí no me van a afectar mi cuerpo. Nadie puede vivir por sí, puede comer por una palabra. Usted come por una palabra. Imagínense que yo les menciono alguna comida rica, le digo, no sé, milanesa napolitana con papa, no sé qué es lo que más le gusta a ustedes. Qué rico, me dicen ustedes, qué rico. Un asado, no sé, ¿qué podríamos comer después de esta? Y que usted me dice, qué rico, bueno, ya está, ya comí, listo. No, ¿por qué? Porque yo para que eso entre a mi cuerpo y a mí realmente yo me deleite en la comida, yo tengo que ir a la casa y tiene que haber alguien que me lo prepare o a preparármelo yo y comerlo, porque si no, no hay. El otro día lo escuchaba así, mientras servíamos acá en la reunión de pastores, a un pastor lo escuché que él decía y me dejó pensando, reflexionando, que es verdad. Él decía, no le podemos dar a la gente el Salmo 91 y listo. Yo lo he aplicado de esta forma. Claro que no. ¿Por qué? Porque necesitamos no solo darle una palabra o una información, sino también ayudarlo, hacernos poder comprender verdades como esta, de saber de que a la palabra no solamente es una información en la vida de nosotros, sino que tiene que ser y tenemos que ver lo que son riquezas y que las riquezas hay que consumirlas, hay que comerlas. Y el problema que tenemos es que la gente no ha metido dentro de sí a la iglesia. No ha metido a la iglesia dentro de uno mismo como estilo de vida, como razón de vida. Y mientras nosotros no entendamos eso, ni usted ni yo vamos a poder disfrutar el verdadero evangelio. Entonces, ¿qué es lo que nos falta vivir? Todo lo que nos falta vivir tiene que ver con las riquezas que no hemos comido.
Porque a veces todo, como les digo, todo es cuestión de alimentación. ¿Vieron cuando los chicos salen? Bueno, yo tengo los chicos que son chiquitos, todavía no salen. Pero mi sobrino, bueno, Jaciel debe saber, él sale, se va al cine. O cuando yo también volvía a casa después de que salía por ahí, llegaba a la casa y vieron cuando llegan mal del estómago, ¿qué es lo que nos preguntan a mí? Mi mamá me decía, ¿pero qué comiste? ¿Por qué? Y bueno, dice, bueno, fui al cine, no sé, dos packs de McDonald's. Y la película estaba buena, así que me comí 2 baldes de pochoclo. Y a lo mejor la película, capaz que era una película de mucha acción, muy nerviosa la película, pero que uno dice, bueno, a lo mejor la película me hizo mal, dicen, Y puede ser probable, pero lo más probable es que lo que le haya hecho mal fueron los 2 baldes de pochoclo y los chocolates y todo lo que han comido. ¿Qué les quiero decir esto? De que por ahí no podemos echarle la culpa a todo el mundo de nuestra manifestación o de nuestra plenitud de cuerpo, sino que tiene que ver con lo que nosotros hemos comido. Y si nosotros comenzamos a revertir y a cambiar esa alimentación, podemos vernos diferentes. Una iglesia no puede comer todo el tiempo light. En mi casa no podemos estar todo a dieta, porque cuando estamos a dieta eso es para determinado tiempo. Determinadas personas necesitan de dieta, pero uno no puede vivir con dieta todo el tiempo. Pero si nos tocó vivir con dieta todo el tiempo a nivel iglesia, y bueno, es hora de darnos cuenta y decir, no, yo necesito eso que anunciaba Pablo. Yo necesito de las riquezas de Cristo, de eso que anunciaba Pablo, yo los quiero. Y yo quiero meter dentro de mi cuerpo, ¿por qué? Porque es la única manera que yo voy a manifestar la plenitud de Cristo. Dice Pablo, la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel, la expresión de aquel que todo lo llena en todo. Pero para que esa plenitud y ese cuerpo se vea más pleno, se pueda ver y se pueda ver con mayor nitidez, cuanto mayores riquezas sean asimiladas por ese cuerpo, mayormente se va a poder ver la plenitud de Cristo. La gente va a ver a Cristo cuando comience a ver la iglesia. Entonces, terminamos con esto. Las riquezas de Cristo, ¿qué son? Son todos los aspectos de lo que es Cristo. ¿Qué son riquezas? Son todos los aspectos de lo que es Cristo. Y yo me pregunto, ¿qué es Cristo? ¿Es amor? ¿Qué es Cristo? ¿Habla cuando tiene que hablar? ¿Qué es Cristo? Orar a solas, quizá cuando te cansaste de orar en compañía de todos tus hermanos y te retirás y te vas y orás a solas. ¿Qué es Cristo? ¿Se emociona cuando se tiene que emocionar? ¿Cómo decide cuando tiene que decidir ante diferentes circunstancias? ¿Qué es Cristo? Todos los aspectos de la vida de Cristo son las riquezas que si nosotros las comemos, es lo que vamos a manifestar. Yo los invito a que se pongan de pie y que si nosotros hemos podido entender esto, de que somos su expresión, y que como expresión somos el cuerpo de Cristo, necesitamos manifestarlo. Y yo quiero decirles de que la única forma de que podamos manifestar todo lo que viene de parte de Dios va a ser a través de cada uno de nosotros. Que si bien lo hacemos, yo estoy hablándole de individuo, cada uno de nosotros como persona, como cuerpo somos la iglesia. Que unidos, todos juntos en unidad y en paz y en el vínculo del amor es que hacemos el cuerpo de Cristo, hacemos lo que es la iglesia. Así que todos esos aspectos que son de la persona de Cristo puedan verse manifestados. Ese fue y es uno de los primeros aspectos de lo que vio Pablo, porque Pablo vio a la iglesia, no la vio solamente como un cuerpo. Cuando Pablo se paró y vio desde otro aspecto, Dios le mostraba a la iglesia como una familia. Dios lo paraba y le mostraba a la iglesia desde otro aspecto y le decía, no es solamente el cuerpo y la familia, la iglesia también es mi novia. La iglesia es un guerrero.
Por eso el libro de Efesios te habla del matrimonio, te habla de los padres, te habla de los hijos, de la relación entre los padres con los hijos, te habla hasta de demonios, te habla de lucha espiritual, te habla de la conducta que tenemos que tener como hijos de Dios. Pero todas esas cosas no son sino otra cosa más que lentes para poder ver lo que es verdaderamente la iglesia. Y cuando veamos verdaderamente lo que es la iglesia, yo le aseguro que nos va a cambiar nuestro estilo de vida. Amén. Que Dios los bendiga. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Jesús, por tu palabra. Gracias por tu revelación que es realmente hermosa, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a que podamos incorporar, Señor, tu riqueza, tu palabra. Y todo lo que vos sos, Señor, podamos llevarlo dentro nuestro porque queremos ser tu expresión. Queremos ser verdaderamente lo que dice tu palabra que somos. Que somos tu cuerpo, que somos tu plenitud, Señor, que todos lo llenamos en todos. Por eso, Señor, en esta mañana te damos gracias por lo que nos habla. Gracias por tu palabra del libro de Efesios. Ayúdanos, Señor, a poder entenderlo, Señor. No queremos salir informados, Señor, cada vez que venimos a la iglesia, sino queremos que tú nos formes. Queremos, Señor, de que tú te forjes, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, para que se pueda ver claramente, así, Señor, como la tecnología de hoy cada vez va avanzando y nos permite ver con mayor nitidez y claridad, Señor, las imágenes a través del avance, Señor, de esa tecnología. Que la tecnología, Señor, de tu Espíritu Santo, Señor, pueda verse cada vez más clara y con mayor nitidez a través de nosotros como cuerpo y como iglesia, Señor. Te damos gracias en esta mañana. Te alabamos, Jesús, te bendecimos. Gracias, Señor, por lo que tú eres. Gracias por habernos escogido, por habernos llamado. Ahora, Señor, queremos manifestarte. Queremos ejercer la función para lo cual vos nos has llamado. Queremos, Señor, cederte, Señor, la mayordomía, el señorío de nuestro cuerpo para que tú, Señor, puedas manifestarte todo lo que vos sos. Todo lo que vos sos, Señor, ¿a través de quién? A través de tu iglesia. Te damos gracias. Te alabamos, te bendecimos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vení con tu familia a la Iglesia del Centro, escuela para niños. Los sábados, reuniones de jóvenes, y los domingos están todos invitados a la reunión principal, desde las 10 de la mañana. Porque Jesús quiere llenar tu corazón y darte una vida nueva. Iglesia del Centro, Alsina 860, Salta. Los esperamos.